Buenos días, bienvenidos a este ciclo de conferencias de Ciencia para Todos, perdón. Y hoy quería presentarles a Aurora Valenzuela Garage. Como sabéis, es decana de la Facultad de Medicina de Granada, es titular del Departamento de Medicina Legal, Toxicología y Antropología Física. Y bueno, ella es forense, ella es dentista, de modo que tiene toda la preparación justa para estar en ese departamento. Y aparte de las muchas publicaciones, etcétera, que tiene, quería decirles que tiene mucha práctica en dar conferencias, ha dado conferencias en México montones, en montones de universidades de México. Estuve en la Conferencia Internacional de Forenses de México en Chihuahua, ha dado conferencias también en la Universidad Nacional de Autónoma de México y ha hecho estancias en diversos países, Dinamarca, Australia, Canadá. Y bueno, creo que lo que va a hacer es decirnos pues cómo trabajan los forenses. En general, como ya hablamos el año pasado, en ciencia me parece más interesante saber cómo trabajan los científicos que saber muchos datos que ya saben los científicos. Saber cómo se investiga me parece mucho más interesante que los datos finales. Y tener curiosidad por saber cómo se consigue saber esas cosas significa tener intención de seguir averiguando cosas nuevas. Gracias y les dejo con Aurora Valenzuela. Buenos días. Gracias, Vicente. Para mí es un gusto, un honor estar con vosotros esta mañana. Bueno, yo soy amiga personal de Vicente desde hace mucho tiempo y tengo la suerte de estar rodeado de muchos amigos y muchas gracias a todos por venir. Gracias, Miguel, también por estar aquí. Gracias, Ernesto. Y bueno, todos los demás también gracias porque hace un día precioso fuera y la verdad que es bueno, pues estar aquí medio a oscuras y ver la imagen que le voy a presentar quizás sea un poco duro. Bueno, he procurado que sea lo más light posible. Habíamos puesto una edad de 16 años como máximo y veo que no hay nadie que tenga esa edad, o casi nadie. No sé si ustedes ahí atrás, usted quizás. No. Bueno, pero simplemente que tengan un poco de, bueno, pues de entender que a lo mejor algunas de las cosas que voy a explicar, pues necesito poner alguna imagen, pero en general son imágenes muy suaves. Bueno, cuando me pidió Vicente que hablara sobre, en este ciclo que tienen de conferencias en el consorcio, en el Parque de la Ciencia, pues se me ocurrió hablarles de cuáles son, cómo hemos evolucionado en los últimos años en la ciencia forense, pero sobre todo qué retos tenemos para resolver los problemas. Porque una de las cuestiones que, bueno, lo decía, se está parpadeando está poco contenta de la intensidad que le ha dado. Pues decía Steve Jobs en una de sus últimas conferencias que siempre que estemos sedientos y que estemos curiosos, stay curious o stay furious, decía también. Y esto lo que quiere decir es que siempre tenemos que tener una curiosidad por las cosas. No nos debemos de conformar con los grandes paradigmas que están establecidas en las ciencias, prácticamente en ninguna. Y muchas de las cuestiones que yo le voy a plantear aquí es porque hemos tenido curiosidades para seguir mejorando algunas cosas que no estaban bien resueltas o que no nos convencían cómo estaban resueltas. Entonces he seleccionado para esta presentación algunos procedimientos y algunos casos reales donde hemos tenido dificultades de resolverlo y cómo lo hemos resuelto. Pero nos quedan evidentemente algunas cuestiones que no sabemos todavía cómo las vamos a poder resolver. De hecho, el título que hemos dado son las ciencias forenses del siglo XXI, nuevos avances, pero también retos actuales sobre casos y escenarios forenses de nuestros días. Bueno, la ciencia forense, que es esta palabra que se ha venido acuñando, sobre todo con el gran boom de las series televisivas, Bone, Crime Scene Investigation, el CSI, incluso hospitales, médicos, etcétera, que investigan, pero sobre todo forense, pues están aglutinados en ese círculo central que está en color malva, que se llama ciencia forense. Pero vean ustedes, o mirad vosotros, cómo
perdón, cómo hay una cantidad otra de ciencias que están tocando ese círculo central y que tienen mucho que ver sobre la información que van a nutrir, que van a dar a este núcleo central de color malva sobre la ciencia forense. Y aquí está la medicina legal. Por tanto, la medicina legal es una parte integrada de la ciencia forense. Los médicos forenses, los médicos legistas, trabajamos en parte en algunas cuestiones, pero no somos capaces de resolver todos los problemas que están aglutinados en la ciencia forense. Por ejemplo, está también la balística, la criminología, la entomología, antropología forense, técnicas de toxicología e incluso la genética biológica, que es un término traducido del inglés no muy correctamente y que lo que quiere decir es genética forense realmente, porque lo que vamos a hablar es un poquito también de genética forense. Cuando hay que investigar algún caso forense, y no solamente médico-legal, sino alguna investigación forense en general, pues esta es la estructura, la dinámica de flujos que ocurre en un caso de investigación criminal. Los actos criminales están constituidos o conformados o realizados por personas. Es decir, no tenemos una investigación. Si ha sido un animal, pues bueno, será responsable quien corresponda, pero la investigación normalmente la hacemos sobre personas. Y estas personas, al cometer estos actos criminales, dejan algo que llamamos sobre el lugar del crimen o posteriormente en otro escenario que llamamos indicios. Los indicios se llaman en inglés evidencias forenses. Los indicios son el objeto de estudio en muchas ocasiones y pueden ser o indicios biológicos, puede ser saliva, puede ser sangre, puede ser pelos, pero también pueden ser objetos, por ejemplo, un cuchillo o una pistola para ver cómo la munición, si corresponde o no con el que cometió el asesinato, en este caso, por ejemplo. Sin embargo, fíjense ustedes, esto del estudio de los indicios puede ser confuso, porque puede ser un factor decisivo para determinar la culpabilidad o incluso la inocencia de un presunto implicado, o puede ser una ayuda material para localizar e identificar al criminal. Pero también podría ser que el indicio estuviera en el lugar del crimen de forma incidental, que es una traducción también del inglés, pero quiere decir de forma casual. Porque de pronto hay un cabello mío en un asiento de un avión donde se ha cometido un crimen. Pues eso no tiene nada que ver con el crimen, aunque yo haya estado ese día en ese sitio y estuviera en el asiento al lado de donde luego después ocurrió el crimen, por ejemplo. Entonces, la valoración de los indicios, el estudio de los indicios, hay que hacerlo con mucha precaución, porque no se pueden extraer deducciones que puedan ser erróneas, porque el principio genérico de la investigación criminal está basado en nuestro ordenamiento jurídico en la presunción de inocencia. Es decir, no se puede ir contra nadie a no ser que se demuestre lo contrario. Y este es otro paradigma genérico que también tiene que ver mucho en la investigación criminal, que fue un principio formulado por Locard, que dice que todo contacto deja una huella. Es decir, que siempre que ocurre algo, por muy claro que se quiera dejar en la escena del crimen, o por mucho cuidado que se tome en no hacer ningún resto, dejar ningún resto biológico sobre la persona, pues siempre hay un depósito de alguna interconexión. Puede ser saliva, puede ser sangre, puede ser una huella determinada. Y sobre este principio genérico de Locard yo he seleccionado una serie de estudios o de casos reales para ilustrarles a ustedes de cómo hacemos. Esta primera parte, la he estructurado en 3 partes en la exposición. La primera parte habla de la ciencia forense en la investigación criminal y le voy a hablar de varias cosas muy genéricas. Por ejemplo, nosotros tenemos que valorar si un traumatismo es violento o no es violento, porque esto es un hecho muy importante para el juez. Si hay violencia en la acción, tiene una tipificación distinta, tiene una categoría distinta que si no la hay. A veces nos preguntan cómo se ha producido la lesión, es decir, cómo fue si 2 personas estaban enfrentadas una contra otra, cómo fueron la dirección de los golpes o cuál es el mecanismo por el cual se produjo. ¿Ha sido un bate de béisbol, ha sido un puño de una persona o ha sido un accidente de tráfico? Por tanto, el mecanismo lesivo es muy importante. A veces, por ejemplo, en el caso de los dientes, esto lo voy a pasar muy por encima, se encuentra un diente, una mandíbula sin un diente o un maxilar superior sin un diente y el juez nos pregunta cuánto tiempo hace que ese diente se ha perdido. Porque si se ha perdido hace tiempo, igual ha tenido que ir al dentista para tratarlo o no tiene nada que ver con el mecanismo de muerte o no tiene nada que ver con que lo tuviera ausente en su momento. Ahora vamos a ver algunos
algún ejemplo. Y luego también hay algo muy interesante, porque ustedes saben que el tejido mineral, tanto el hueso como el diente, tiene una dureza enorme. Realmente está constituido por hidroxiapatito, que es un material pues, el más resistente prácticamente de la naturaleza, que en un porcentaje del más del 90% constituye el hueso o el diente, sobre todo los dientes. Entonces, hace falta mucha temperatura y mucho tiempo en una temperatura para destruir un diente o para destruir un hueso. Y sobre todo, nos preguntan a veces a qué temperatura ha estado este cadáver para estar en este estado de calcinación o para estar en este estado de quemaduras, por ejemplo. Y entonces también hemos trabajado un poco sobre los efectos del fuego, sobre los tejidos dentales y algunos materiales de restauración. Estas son las imágenes más feas, pero bueno, esto es una calavera, no tiene, en fin, los médicos estamos acostumbrados a verlo, los anatomistas también, es decir, que no es una cosa... Bueno, este es un caso muy singular que ya está resuelto, pero en el que yo participé, es un caso real. Una joven de edad menor de 18 años que es atracada o muere por un mecanismo violento, y entonces no se sabía todavía quién era el agresor. Entonces vean ustedes que llama la atención que tiene aquí una fractura, esto es una fractura, también una fractura en el fondo de la órbita, y tiene un traumatismo, esto es una contusión ósea. Cuando uno se cae y se golpea el hueso, esto es lo que ocurre, hay sangre dentro del hueso, y duele mucho, es decir, las contusiones óseas son muy dolorosas. Entonces, tiene una contusión importante sin fractura en esta zona. Pero vean ustedes también que tiene un diente, se llama avulsionado, es decir, un diente arrancado, es este que vemos aquí, y un diente fracturado. Ahora lo vamos a ver con más detalle. Este es el detalle de la fractura orbitaria. Cuando se rompe la órbita, el globo ocular desciende sobre su nivel normal y entonces se ve la imagen doble. Eso se llama diplopia. Es decir, que los dos ojos no están enfocando al mismo tiempo y hay un nivel de mal enfoque de uno de los ojos. Bien, esto no le pasó a esta chica porque falleció a consecuencia de las lesiones. Y nos dimos cuenta también que la mandíbula estaba rota. Estaba rota el cóndilo mandibular. Esto se llama cóndilo mandibular, la rama de la mandíbula realmente, porque el cóndilo está un poco más arriba, estaba roto. Y nos dimos cuenta que estaba esta muela fracturada en una de sus cúspides y que había otra contusión en la base de la mandíbula. Bueno, pues con este estudio fuimos capaces de resolver o de imaginarnos o hacer una hipótesis de cómo el agresor la había atacado a esta chica. Y suponíamos que la había golpeado, porque está en el lado izquierdo de la cara, la había golpeado una persona posiblemente zurda, que le había golpeado de abajo arriba y con mucha fuerza. Y por casualidad, por otro mecanismo indirecto de investigación, encontraron una persona potente, un chico fuerte, muy fuerte, que era zurdo y que además iba al gimnasio y que después se le implicó y al final lo inculparon en este caso. Esto es algún detalle también de los dientes. No tengo mucho tiempo a entrar cómo se producen las fracturas, pero bueno, podemos aportar mucha información simplemente analizando el mecanismo de lesión. Hoy en día tenemos técnicas de alta tecnología y esto, por ejemplo, es un TAC de un cadáver que se escanean. Esto fue en el Instituto de Patología Forense de Victoria, del estado de Victoria, en Australia, donde se le hace a todos los cadáveres un TAC, nada más que al entrar, y entonces a veces no tenemos que hacerle la autopsia porque con este TAC somos capaces de ver mucho mejor que haciéndole la autopsia cuál es el mecanismo lesivo. Esto es un accidente de tráfico con un traumatismo facial muy importante. Les decía que a veces nos preguntan cuánto tiempo hace que este diente se ha perdido. Vean ustedes que el alveolo, que es donde se sujeta el diente, está limpio y está prácticamente sin ningún proceso de regeneración ni de reconstrucción del hueso. Cuando se pierde un diente, ese alveolo se tapa con tejido mineral. Pues aquí nosotros pudimos concluir que esa pérdida es alrededor de la muerte o después de la muerte. Le llamamos perimortal o postmortal. Es decir, que simplemente cuando se han perdido los tejidos blandos, el diente se suelta y ese diente se ha perdido, pero eso es después de la muerte. Sin embargo, este ya hace más tiempo que se ha perdido, porque se ha regenerado algo del tejido mineral. Pero este incluso hace mucho más tiempo, porque vean ustedes cómo el alveolo se ha ido cubriendo con este tejido mineral nuevo que se forma reparativo
para cubrir el alvéolo. Este es otro caso interesante. Había un cadáver que tenía un diente fracturado y el presunto implicado pues negaba absolutamente que él hubiera tenido que ver nada, pero en la bota del implicado encontraron una cosita, que era un pedacito de diente. Y entonces pues se trataba de saber si este diente que se le ha extraído al cadáver correspondía en su mitad al otro que habían encontrado en la bota del criminal. Y bueno, pues efectivamente de forma morfológica se puede ver si coincide o no coincide, que en este caso pues parece que coincide bastante bien. Sin embargo, pues hacemos a veces sistemas de comparación por microscopía electrónica de barrido o con microscopios de comparación. Los microscopios de comparación son los que se utilizan para balística. Se coge un casquillo de una bala y se coloca en un microscopio y se coloca el control que hemos hecho, porque hemos reproducido el disparo, al otro lado, y se mira con los dos ojos a la vez y estás viendo en cada ojo uno de los casquillos. Se llama microscopio de comparación. Pues eso lo usamos también para hacer comparaciones y ver si, por ejemplo, las estrías se continúan o si son de la misma parte del diente constituyente o no. Pero a veces nos preguntan incluso si eso es un diente, porque a veces no sabemos si eso es un diente. Entonces tenemos que recurrir, por ejemplo, esto es una osteona, una estructura básica del hueso, con sus canales, con su estructura, y esto es una estructura de un corte de un diente, donde vean ustedes que aquí hay cemento, que es una estructura, perdón, cemento no, esmalte, que es la parte superior, y esta parte de dentro se llama dentina. Es decir, somos capaces de reconocer por microscopía qué tipo de tejido es cada uno de los que estamos analizando. Esto es una microscopía electrónica de barrido de un diente donde se ven los conductos, que se llaman los conductos dentinarios, los túbulos dentinarios, que con la edad se van cerrando. Se va rellenando de tejido mineral y se van cerrando. Y por último, en esta serie de flashes, de pinceladas de algunos casos o de algún escenario, le quería traer cómo vemos los dientes, por ejemplo, cuando se someten a una temperatura elevada. Y hemos hecho algunos estudios, estos son 100 grados, 250, 400 grados, 600 grados de estructuras dentinarias, y pues de dientes, de piezas de dientes, y vean ustedes cómo el diente en principio cambia un poco su coloración y aparecen algunas grietas. Luego esta grieta se hace mucho más profunda, se fragmenta hasta esta intensidad a 600 o 450 grados e incluso toman una coloración oscura ya cerca de los procesos de calcinación del diente. Esta diapositiva me la enviaron mis compañeros del estado de Victoria en Australia, en Melbourne. Ustedes se acordarán de aquel día siniestro que se llamaba The Black Saturday. Hubo un día horrible con una cantidad de fuegos horrorosos que asoló, esto sería el año 2009, y entonces había casas enteras totalmente destruidas, igual que ha pasado ahora en el incendio de California de hace unas semanas, ¿no? Bueno, pues estos eran los restos que encontraban. Vean ustedes dientes totalmente calcinados, algunos menos destruidos, o a veces se encontraba esto, con lo cual la identificación de estas personas es muy complicada. Sin embargo, nosotros, en un caso real que tuvimos, de un accidente donde hubo un proceso de calcinación, estos eran los restos de una persona, y entonces se nos ocurrió, en estos fragmentos, hacerle una radiografía. Y vean ustedes cómo nos encontramos un diente que estaba endodonciado. Tenía una obturación del conducto radicular. Esta endodoncia nos permitió identificar a ese cadáver, porque sabíamos que esto era un diente que se llama uniradicular, sabíamos qué diente era y encontramos los datos ante mortem. Ahora explicaré cómo funcionamos para identificar a esta persona, que esta persona era la única de toda la población que desapareció, que murió en el incendio, que tenía ese diente endodonciado. Nunca perdemos la esperanza, ni tampoco la curiosidad. Es decir, siempre sabemos que aunque creamos que no vamos a sacar nada, siempre hay alguna posibilidad de sacar alguna información. Segunda parte. Yo le quería hablar de dos cuestiones diferentes en la identificación humana. Una se refiere, en primer lugar, a qué hacemos en el procedimiento forense para identificar a las víctimas en grandes desastres, en un tsunami, en un incendio masivo, en una riada, etcétera. Y, en segundo lugar, le voy a hablar también de cómo identificamos a una persona que muerde a otra,
cómo identificamos el reconocimiento de una huella muy particular, que son las huellas de los dientes. Y de esto les voy a hablar a continuación. Las grandes catástrofes o los desastres que se llaman en inglés masivos, nosotros le llamamos accidentes con múltiples víctimas o grandes catástrofes, pueden ser de diverso origen. Esto está tomado de una página de internet de marzo de Madrid. Este es el accidente de Atocha. Vean ustedes la crueldad de colocar en un espacio cerrado, metálico, bombas muy expansivas que produjeron la destrucción tremenda de vagones enteros. Esto está tomado de la prensa. Esto es una fotografía de periódico a consecuencia de un accidente de autobús que hubo hace ya muchos años, en el año 96, en Bailén, y está tomado de la prensa. Se quemó completamente un autobús, no pudieron salir todos sus ocupantes, y entonces, bueno, pues vean ustedes aquí los restos de una de las víctimas entre el amasijo de la estructura del autobús en este incendio. Este es otro caso también tremendo, que fue un accidente de tren. Yo he tenido la oportunidad de trabajar en más de 7 grandes catástrofes con el equipo de identificación de víctimas de la Guardia Civil, y esto es en los primeros momentos que se está haciendo el reconocimiento de un accidente de tren que ocurrió en Chinchilla, en Albacete, hace ya también algunos años. Y esto es en las fotografías también tomadas de la prensa del accidente de la compañía Binter Air, que ocurrió en Melilla. Realmente ocurrió en Marruecos, y de hecho estos son los militares marroquíes los que están recogiendo las víctimas del accidente de aviación. Por tanto, diversos orígenes, diversas circunstancias, que todas tienen una característica común, que son enormemente caóticas. Es decir, cuando hay esta situación tan tremenda, donde hay muchas víctimas y donde además el acceso es muy difícil para recuperar los cadáveres, pues ha hecho que la policía, sobre todo la Interpol, la Asociación Internacional de la Policía, pues haya desarrollado sistemas de intervención en estos casos. Entonces, lo que todos sabemos que tenemos que hacer es crear un centro de identificación de víctimas, y vean ustedes que hay 2 tipos de información. Una que aparece en amarillo, que es la información que nos facilitan los familiares de qué tenía la persona cuando desapareció, cómo iba vestida, qué peso tenía, si era hombre y mujer, las características generales. Y luego después otro centro que se llama el postmortem. El postmortem está en rosa, el antemortem está en amarillo. Y lo que realmente se consiste en hacer es comparar las fichas amarillas que vamos a ir creando de cada caso con las fichas rosas que se van a ir generando con cada uno de los cadáveres que se encuentren. Y vamos a encontrar cuál es el matching, el pareo más posible, el que realmente pueda pertenecer a esa persona. Por tanto, es un proceso de comparación. Tenemos estas fichas muy bien estructuradas, y ahora le diré en qué hemos trabajado desde la Universidad de Granada para mejorar esto un poquito, e incluso le voy a presentar al final un vídeo de cómo hemos logrado mejorar la recogida de datos en estos casos. Básicamente, la Interpol lo que propone es que haya una carpeta final que relacione una ficha amarilla con una ficha rosa. Es decir, que identifique a alguien sobre los demás. Por ejemplo, en el Jazz 42, en el accidente del Jazz 42, no se hizo esto. Es evidente, porque todos los que vinieron, que no venían identificados previamente por la policía turca, pues fueron mal identificados. Es decir, que no se identificaron, y se sometieron a un proceso de identificación. Los procesos de identificación, perdonen que esté esta diapositiva en inglés, tienen un flujo, una sistemática muy bien establecida, y básicamente consiste en primer lugar en hacer un examen externo de las víctimas, que tiene una serie de características. Hacemos fotografías, miramos los objetos que llevan, lo medimos, vemos las lesiones externas, se coge la huella dactilar a todos estos cadáveres también, se le hace radiografías de donde interese, se le hace la autopsia completa y se toman también muestras de sangre o muestras biológicas. Se le hace un estudio de los dientes, estudio odontológico, porque ya le he intentado comunicar que la odontología, los dientes son muy resistentes a los traumatismos y a los efectos externos, y al final, pues cuando los cadáveres han pasado todo este flujo, pues ya se quedan listos para poder entregárselo a los familiares o inhumarlos donde corresponda. Sin embargo, este último paso no se debe de hacer hasta que no está todo esto hecho en todos los cadáveres y tenemos bien identificados a todos los cadáveres, porque a veces hay confusiones
y entonces por eso la entrega de los cadáveres se suele hacer en todo su conjunto para que no haya que hacerlo. ¿Y cómo los identificamos? Tenemos muchos métodos, yo no le voy a hablar de todos, solamente decirle, bueno, pues que evidentemente hacemos un reconocimiento visual, recogemos las huellas dactilares, hacemos estudio de los dientes, métodos radiológicos, métodos genéticos moleculares, incluso pues, en los sujetos vivos la forma del iris, el color que tienen y la forma que tienen. ¿Ustedes se acuerdan de la chica Magdalene, que desapareció en el sur en el Algarve? Pues Magdalene tenía en el iris una especie de palma, una especie de arco iris, que era lo que los padres ponían en los procesos de identificación como signo fundamental para la identificación. Es decir, que el iris se ha reconocido como método importante. Los americanos del norte de en Estados Unidos lo han utilizado para control de los aeropuertos durante mucho tiempo. Algunas imágenes para que vean ustedes a qué me estoy refiriendo con estos métodos. Esto, por ejemplo, es un tatuaje. Los tatuajes que tienen que ser indelebles, quiere decir que no se pueden borrar. Este está dentro del vestíbulo, ¿no? Dentro del labio, por debajo del labio. Pero puede haberlos en cualquier sitio que ustedes se puedan imaginar. Y imagínense porque ahí también están. Esto es pues algo de lo que le voy a hablar luego. Hemos hecho una plataforma donde podemos dibujar todo lo que encontremos en el cadáver. También podemos fotografiarlo, podemos meterlo dentro de la aplicación informática. Tenemos distintos colores, tenemos distintos grosores de lápices, etc. La huella dactilar. Esto es un caso real. Esto es un cadáver que falleció, que regeneramos muy bien la huella dactilar. Y no le puedo hablar sobre mecanismos de regeneración de huella, pero eso también tiene su qué, porque es complicado. Y cómo se comparan y cuáles son las características de coincidencia con una huella del carnet de identidad de esta víctima. Hasta 12 puntos de coincidencia pudimos encontrar en el análisis de la huella dactilar. Una fractura dentaria. Aquí esto es normal a cierta edad, cuando el esmalte dentario está frágil, se rompe. Se rompe porque hacemos traumatismos, microtraumatismos pequeños con los bordes del esmalte, pero esto es una fractura traumática, porque ven ustedes que tiene prácticamente, está en la línea media del diente. Esto duele, porque generalmente se suele quedar la pulpa al aire. O un gaitero profesional, era escocés, no era de Galicia, que ha tenido un desgaste de los dientes. Esto es un dato de identificación absolutamente importante. O un vasco que fumaba en unas pipas de caolín específicas. El caolín es una especie de barro que lo sujetaban en la boca permanentemente hasta que producían estos desgastes importantes. O una malformación dentaria. Esto es un síndrome de Down, donde aparte de tener una trisomía 21, del cromosoma 21, tienen además otra serie de malformaciones, y esto es muy frecuente en las malformaciones del paladar. Y vean ustedes, no solamente del paladar, sino que tienen una doble hilera de erupción dentaria, tienen 2 líneas de erupción dentaria. O algo que a gente no le gusta tener, esto se llama diastema, pero que puede ser muy simpático o que puede dar un perfil muy único a cada una de las personas. Están los dientes separados en la zona anterior, pero pueden ocurrir esos diastemas en cualquier otro sitio. Pero nosotros realmente lo que identificamos más, aparte por estas características, es por los tratamientos dentales. Y vean ustedes aquí pues unas obturaciones con un sistema de obturación, con un material que se llama amalgama, que es una mezcla de virutas de metal con mercurio. Y entonces eso se mete en un vibrador, se mezclan las virutas con el mercurio, y es muy buen material de obturación porque se puede moldear muy bien. Quizás el mejor material de obturación sea el oro, pero hace mucho tiempo que se dejó de utilizar, aunque los norteamericanos lo utilizan con mucha frecuencia, porque es muy buen sistema. Estos sistemas, estos amalgamadores que estaban, vean ustedes que están muy bien trabajados, porque le dan la forma dentaria muy bien, están muy bien terminados, están también pulidos, por eso tienen este brillo. Estos materiales están desapareciendo por los materiales que tienen el mismo color del diente, que se llaman composites. Y eso es así porque cuando se abre la boca, esto se termina oscureciendo, y entonces se ven como oscuros y quedan feos. Entonces ya se están sustituyendo por materiales más estéticos. Esos materiales más estéticos tienen el problema de que son menos resistentes al fuego, porque son una resina y se queman.
Esto resiste bien al fuego y se mantiene durante un tiempo importante. Y también a veces tenemos radiografías. Ven ustedes aquí una radiografía antes de la muerte. Esas radiografías están realizadas con placas que se colocan dentro de la boca, que son placas muy pequeñitas, que son de este tipo, que se colocan dentro, por detrás de los dientes. Y esta proyección particular es una proyección que se llama en aleta de mordida. Bueno, esto no es muy interesante, pero esto se hace sobre todo para ver los espacios entre los dientes. Y vean ustedes cómo esta es la antemortem, vean ustedes, y cómo en la postmortem los empastes, las obturaciones son absolutamente idénticas. Entonces nosotros analizamos uno por uno y encontramos todas las coincidencias. O este, que es una proyección distinta, esto es el antemortem, que es una ortopantomografía, y quiero marcar su atención en esta corona y en esta endodoncia. Ven ustedes esta pieza endodonciada, esta corona aquí. Esta pequeña obturación que está fragmentada también es idéntica aquí, y esta, que tiene una forma un poco rara porque tiene como una pequeña rebaba o resto, también está idéntica aquí. Por tanto, podemos identificar a través del estudio radiológico mirando estos materiales. Los nuevos materiales estéticos, algunos no son radioopacos, no se ven en blanco en la radiografía, entonces tenemos algunos problemas. Se pueden meter partículas cuando se hace el composite y entonces son radioopacos, pero a veces no lo son. Esto es una obturación, un puente, lo que se ha conocido clásicamente como un puente, es una obturación de, en este caso, pues una sustitución de una pieza por una pieza metálica que está rodeada de porcelana y bueno, pues aunque parezca que puede haber dos puentes iguales, no hay dos puentes iguales, es decir, cada uno cuando le hacen estos trabajos al dentista pues son únicos. Y ahora estamos en la era de los implantes integrados, de los material, en este caso, pues un implante dentario, que además se le ha dado luego, vean ustedes, a la corona una curva característica, porque así era como lo tenía originariamente. Se pueden hacer muchas cosas con las coronas. Esto es un material metálico que se queda integrado dentro del diente. Se crea nuevo material mineralizado, se va componiendo y se sujeta de tal manera que es cuando funciona es un sistema de reparación magnífico. Y a veces, pues, por la radiografía, ven ustedes aquí cómo tenemos una persona que tiene una especie de metal, porque tenía una prótesis donde se agarraba la prótesis que le colocaban y le habían dejado el metal colocado en su sitio correspondiente. Entonces, a veces podemos hacerlo simplemente con radiografías panorámicas. Pero ojo, el material metálico tiene muchos errores porque produce muchos artefactos. Y cuando hacemos un TAC, a veces tenemos esto y no podemos interpretar bien las imágenes, ¿no? Bien, en ocasiones lo que hacemos es hacer un odontograma, una ficha dental, que los dentistas buenos deberían de hacer a todos sus pacientes y actualizarlos cada vez que van, donde se dice, pues con una representación de cada una de las piezas, qué le pasa a cada pieza, qué tratamiento dental tiene o qué lesión tiene. La mayoría de las identificaciones las hacemos al comparar un odontograma antemortem que nos mandó un dentista con un odontograma postmortem que hemos recogido sobre el cadáver. Pero a veces tenemos radiografías, y en este caso tengo las placas originales, las tengo aquí por si alguien luego quiere verlas, de este caso en concreto, donde vean ustedes cómo una obturación una osteosíntesis de tobillo, en una fractura de tobillo, esa radiografía que nos facilitó el hospital. Le habían colocado 1, 2 y 3 tornillos, como en los huesos, que estaban muy fragmentados, encontramos 1, 2 y 3 tornillos. Podemos medir la longitud del tornillo, la vuelta que tiene el tornillo e incluso qué tipo de tornillo, porque estos materiales están recogidos en la hoja de quirófano y se sabe qué material se le ha puesto a cada uno del tipo de tornillo que se le ha puesto a cada paciente. A este caso identificamos a esta víctima, que era una chica joven, por el estudio de la fractura que tuvo hace mucho tiempo. Las nuevas técnicas de genética molecular, sobre todo desde los sistemas de amplificación por la PCR es una reacción que se llama la reacción en cadena de la polimerasa, pero se utiliza la sigla inglesa, en inglés. Lo que hace fundamentalmente es pequeños fragmentos de ADN multiplicarlos por muchas copias. Por tanto, aunque tengamos una muestra muy pequeña, podemos reproducir cómo hubiera sido el ADN de esta persona como cuando si estuviera completo.
Y estudiamos dos tipos de ADN. Un ADN que se llama nuclear, que como su nombre indica está dentro del núcleo de la célula, es decir, que si no tenemos células con núcleo, no podemos investigar el ADN nuclear. Y este es el famoso de la doble hélice, que está dentro de los cromosomas, que es el ADN descrito por Watson y Crick, y esto lo estudiamos, pero no lo estudiamos entero. Estudiamos una parte de un fragmento que le llamamos ADN satélite o ADN basura. Es raro que la naturaleza haya puesto algo que sea basura. Es decir, lo más seguro es que sea, bueno, puede ser satélite, pero es basura porque no se sabe bien para qué funciona o por qué está ahí. Pero bueno, estudiamos un conjunto de bases, de citosina, guanidina, en fin, todas las combinaciones posibles, en amplificaciones seriadas. Y lo más importante, aparte del tamaño, de la longitud y las características, es que tenemos una herencia biparental biológica con nuestro padre biológico y con nuestra madre biológica. Es decir, que un 50% viene de nuestro padre y otro 50% viene de nuestra madre. Entonces, si tenemos que compararlo con alguien, el nuestro, lo mejor es compararlo con nuestros padres y no con nuestros hijos, porque nuestros hijos no tienen nada más que una parte, el 50% de lo que nosotros le podamos transportar, y tampoco con los hermanos, aunque los hermanos pueden compartir algunos fragmentos más. Por tanto, nuestra vía de comparación es en vía ascendente. Cogemos si no tenemos de la propia persona, que es lo ideal, vamos a por los padres, y si tenemos los dos, porque si no tenemos los dos tenemos algún problema. Y también estudiamos el ADN mitocondrial. El ADN mitocondrial es un ADN muy cortito, tiene aproximadamente 16.000 pares de base y tiene una forma distinta, tiene una forma circular. Y está dentro de las mitocondrias, no dentro del núcleo. Y la característica que tiene es que hay muchas mitocondrias en cada célula, muchas. Entonces quiere decir que hay muchas copias por cada célula. Y esto le da muchísima fortaleza. Aparte de que al ser muy pequeño y tener una estructura muy característica, es muy resistente. Vean ustedes aquí un cromosoma circular mitocondrial donde está el ADN organizado de esta manera. Y hay otra característica, aunque ahora se está destruyendo este paradigma también, de que este ADN mitocondrial solamente procede de la madre. Es herencia materna. Esto quiere decir que cuando hablamos de las EVAs, estamos hablando de esta línea mitocondrial, de este ADN mitocondrial, que había una en África, posiblemente otra en Euroasia, en la parte asiática de Europa, y nosotros recogemos ese ADN de nuestra madre y de nuestra abuela materna, pero lo compartimos con nuestra tía materna y con nuestros primos, da igual hombres que mujeres, hijos de nuestra tía materna. Es decir, que hay una línea, parece ser que no se hereda por los padres, sino solamente por la madre. Hace pocos días salió en la prensa que habían identificado en 7 casos o en 6 casos que había niños que tenían no todo el ADN de la madre, el mitocondrial, sino también del padre. Y lo habían descubierto porque habían estado investigando unas enfermedades concretas y se habían dado cuenta que tenían también ADN mitocondrial del padre. Entonces, bueno, estamos ahí atentos para ver exactamente esto, en qué concepto puede afectar a este axioma que había sido establecido en genética de poblaciones de una forma muy, muy contundente desde hacía mucho tiempo. Bueno, ¿y por qué les cuento toda esta historia? ¿Qué hemos hecho o cómo podemos mejorar todo esto? Bueno, pues hemos diseñado una plataforma que le hemos llamado Mobile Forensic Workspace, porque la característica que tiene es que es una plataforma para dispositivos móviles. Y entonces utilizamos tabletas pues de las que estamos todos acostumbrados, y teléfonos móviles en los cuales podemos tener esta aplicación. ¿Y qué persigue esta aplicación? Pues esta aplicación persigue mejorar los sistemas de comunicación cuando se hace un proceso en una gran catástrofe entre los distintos actores que participan en los procesos de identificación, por ejemplo, los bomberos, los sistemas de emergencia, la Guardia Civil o los médicos forenses, pero sobre todo recoger lo que nosotros llamamos los indicios, ya se lo explicaba antes lo que eran, o los restos, de una forma bien estructurada y bien recogida para que no haya confusión. Porque uno de los principales problemas, por ejemplo, en Atocha, las mochilas de la gente que iba en el tren se mezclaron evidentemente con mochilas de los criminales, algunas de ellas con material todavía que no había estallado porque no se había activado el teléfono móvil para que así lo hiciera. Y entonces este Mobile Forensic Workspace
Es una garantía de mantener bien la cadena de custodia de cada uno de los casos y sobre todo de comunicarse en los escenarios estos tan caóticos donde ocurren en grandes catástrofes. Luego le explicaré con un pequeño vídeo, si nos da tiempo, bueno, pues cómo se identifica, por ejemplo, el lugar donde ha ocurrido la catástrofe, porque tiene geolocalizador dentro de la plataforma, dentro del sistema. Cuando llega el equipo al lugar, coloca el móvil encima de la zona donde esté y sale perfectamente la geolocalización, o incluso en mapas que están disponibles se puede geolocalizar el lugar de la catástrofe e incorporarlo a este sistema. Tiene una magnífica sistema de coordinación y comunicación entre los distintos actores del caso, y además tiene chat y tiene sistemas de comunicación. Se puede hablar a través de la plataforma, se puede mandar información, se le puede decir por qué has tocado lo que había en el caso número 5, quién te ha autorizado o qué es lo que pasa, y además con un registro de todos los que intervienen dentro de la catástrofe. Evidentemente, la segunda escenario es no solamente en el lugar de la catástrofe, sino en el reconocimiento en el lugar del escenario donde ocurre el crimen, en el mortuorio donde se hace el análisis de los cadáveres. Esto evidentemente esto está hecho en el Departamento de Anatomía de la antigua facultad, en unas mesas que nos dejaron, hicimos un simulacro de una reconstrucción. ¿Qué más le he dicho sobre identificación? Pues brevemente le voy a hablar de cómo se identifican las huellas producidas por los dientes. Las huellas producidas por los dientes son muy interesantes porque son unas huellas que corresponden a ahora le explicaré cuál es su concepto, quizás lo paso ya. No, sí. Corresponden a un capítulo de lo que nosotros llamamos marcas figuradas. ¿Qué son las marcas figuradas? Las marcas figuradas son aquellas que reproducen bastante bien el objeto que las produjo. Por ejemplo, puede ser una marca figurada la huella de la hebilla de un cinturón, la huella de la cabeza de un martillo, pero también son marcas figuradas las que hemos visto en los dos procesos anteriores, las que dejan los neumáticos de un coche o las que dejan la huella de un zapato. Es decir, entramos en un capítulo donde las ciencias forenses comparten mucho que ver con la medicina forense, porque en criminalística, cuando estudian una huella de un neumático o una suela de un zapato, se parece mucho a lo que hacemos nosotros aquí sobre los dientes. ¿Y qué son las mordeduras? Las mordeduras son marcas figuradas producidas por los dientes o por otros elementos. Por ejemplo, la lengua también puede producir, si la mordedura es humana, porque el humano es el único que tiene el reflejo de succión y puede proyectar la lengua en un ataque por una mordedura, eso no lo hacen los animales, sobre un sustrato que puede ser la piel de un sujeto vivo o de un cadáver. Nosotros las mordeduras las vemos mucho en sujetos vivos, o objetos inanimados relativamente blandos, por ejemplo, el queso, el chocolate o un plástico. Al final, lo que tenemos que asumir es que estas mordeduras dejan unas características únicas, individualizadoras, de cada persona sobre el sujeto de sustrato donde inciden con la identificación. Pero hay un problema importante. Las mordeduras tienen formatos muy diferentes. Vean ustedes aquí unos dientes, aquí está una dentadura completa, arcada superior, arcada inferior, pero puede ser esta también, donde son dos mordeduras en un sitio muy próximo, producidas por la misma persona, pero con formato muy diferente. Por tanto, es un escenario forense muy complejo de analizar. Vean ustedes cómo se han arrastrado los dientes, y esta zona de hematoma central está producida por la lengua o por el proceso de succión propio del ataque por la mordedura. La forma típica es esta que quiero representar en este esquema. Sabemos que esta zona dorada serían los dientes, lo que está por fuera sería lo que producirían los labios, y los labios, o el hematoma que va de cuando el diente muerde, pues se va hacia afuera, y la zona central es la que produce la lengua cuando hay elementos, pero esto no lo tenemos casi nunca. Entonces esto, que podría ser muy sencillo, pues no lo podemos analizar. Entonces, ¿cómo analizamos la mordedura? Bueno, pues lo primero que quería decirles es que esto no solamente es una lesión física, sino también hay depósito de saliva. Y la saliva también puede llevar células de descamación de la mejilla, y esas células de descamación tienen células con núcleo, y entonces podemos estudiar el ADN también de esa persona. Por tanto, es una lesión física, pero también es una lesión que tiene un patrón de análisis
bioquímico importante. Lo que hacemos normalmente es fotografiarlo, lo que hacemos es tomar modelos, y ahora les explicaré cómo lo hacemos, y esto no se lo voy a decir porque no viene a cuento. Esto es como recogemos la saliva supuestamente dejada sobre una mordedura de una piel de una persona. Lo primero que tenemos que hacer es rehidratar un poquito la zona con agua estéril, para después, con esto que se llama hisopo, que es una torunda de algodón, como la que utilizamos para limpiarnos los pabellones auriculares, en los oídos, pero más largos y estériles, indudablemente, y entonces primero rehidratamos y luego con otro seco volvemos a recoger la saliva. Y hemos trabajado bastante sobre procedimientos de identificación de saliva e identificación de ADN en estos casos, y hemos llegado a optimizar un método bastante bueno. Pero lo que yo quiero presentarles es cómo asociamos estos patrones, cómo podemos identificar a una persona. Entonces, normalmente lo que hacemos es, sobre una huella de una mordedura, sobre una fotografía, compararlo con los modelos dentales del sospechoso. Los modelos de los dientes, he traído alguno aquí, son estos son en yeso, son estos que se cogen cuando van al dentista para hacerle una obturación compleja o para hacerle una aparatología para una ortodoncia o cualquier material. Entonces, esto es una reproducción muy fiel de cómo es la dentadura de una persona, muy fiel. Entonces, lo que hacemos es que le cogemos estos modelos al sospechoso o a la sospechosa. A veces no se dejan, y si no se dejan, pues tiene que ser con autorización judicial, porque no se pueden hacer ninguna toma compulsiva, pero es algo no invasivo, no hay que sacarle sangre ni nada, solamente aunque habrá que sacarle sangre para otras cosas. Entonces se cogen estos modelos. Y el proceso consiste en comparar esa fotografía con estos modelos. Entonces, lo que voy a decirle muy brevemente es cómo lo hacíamos antes y cómo lo hacemos ahora. Antes lo hacíamos fotografiando estos modelos en una fotocopiadora, en una forma muy rutinaria, que no voy a entrar en detalle, pero no funcionaba mal. Cogíamos los modelos, les recalcábamos los bordes con un rotulador negro, lo poníamos los modelos sobre la fotocopiadora como si la persona estuviera con la boca totalmente abierta sobre la fotocopiadora, y esta era la imagen de la fotografía, y al final, mediante una serie de procedimientos intermedios, conseguíamos sacar una transparencia en papel de acetato con los bordes de estos modelos. Y eso lo colocábamos sobre la fotografía y lo comparábamos. Eso lo hacíamos en los años 90, a finales del siglo pasado, en el año 90 era lo que teníamos. Después empezamos a trabajar con escáneres en 2 dimensiones. Llegaron los escáneres domésticos, que eran fáciles de trabajar, y lo que hacíamos era colocar los modelos en un escáner y, mediante un programa que está disponible comercialmente y que todo el mundo tiene acceso, el Adobe Photoshop, pues hacíamos una serie de procedimientos, que tampoco voy a entrar en detalle, hasta conseguir generar una transparencia. Básicamente, estos eran los procesos que hacíamos. Cuando primero colocábamos la boca como abierta, como igual que en la fotocopiadora, ustedes recuerdan, pero nos dimos cuenta que estos bordes no salían igual de nítidos que estos bordes. Y entonces, ¿qué es lo que hicimos? Pues cambiar la dirección. Lo rotábamos y lo poníamos. La luz del escáner estaba en este sentido, porque normalmente los escáneres son muy básicos, los colocábamos uno en la misma dirección que el otro. Y luego, pues, con el ordenador, con el Adobe Photoshop, pues lo cambiábamos, lo cortábamos, lo girábamos y en el fondo teníamos lo que queríamos, la boca abierta en la misma dimensión. Y bueno, hacíamos una serie de procedimientos, al final conseguíamos la forma del maxilar superior, la forma de la mandíbula. Y bueno, pues hemos hecho algunos casos. Este fue un caso muy interesante, que fue en la Audiencia Provincial de Córdoba. Este es el brazo de un agresor sexual que había agredido a una chica. La chica tardó tiempo en declarar la agresión, porque procedía de un grupo étnico muy difícil de hacer este tipo de denuncia. Al final consiguió decírselo a la familia pues finalmente lo denunció y cogieron a 2, porque eran varios, y cogieron a 2. Este es uno de ellos. Este dijo, sí, tengo una lesión, y enseñó el brazo, tengo una mordedura, pero me la ha producido mi primo, que estaba conmigo y que es epiléptico. Y entonces, cuando tuvo una convulsión, me la produjo. Bien, entonces el juez nos pide si somos capaces de demostrar si esta mordedura que tiene... porque esta mordedura se la produjo la víctima al defenderse. Entonces se trataba de ver si esta mordedura era de la víctima, Claudia,
o era del agresor, perdón, o era del primo que se llamaba Juan. Y entonces lo que hicimos fue coger los modelos de Juan y los modelos de Claudia. Y reprodujimos y sacamos pues un perfil de los bordes de los dientes, y al final, cuando lo pusimos encima, pusimos encima de la mordedura, ven ustedes como los perfiles de Juan se van totalmente fuera, mientras que los perfiles de Claudia coinciden exactamente con la mordedura. Sobre todo esta pieza dentaria llama la atención, que estaba un poco desplazada, y que esa fue la que nos dio la clave para la identificación. Pero bueno, pensábamos que esto no era suficientemente bueno, porque en el fondo una mordedura es una lesión en 3 dimensiones. Y entonces lo que hicimos fue diseñar un sistema sobre escáner de estos modelos en 3 dimensiones. Y diseñamos un software que se llama Dental Print, que está comercializado, que tiene la patente y está desde la Universidad de Granada, que lo que hacía fundamentalmente era, mediante escáner de estos modelos en 3 dimensiones, pues de forma automática el programa te busca cuáles son los 3 puntos más altos de esta dentición y te saca un plano. Ustedes saben que con 3 puntos se puede trazar un plano. Una recta hace falta 2 puntos, un plano hace falta 3 puntos. Entonces, 3 puntos como mínimo, los 3 más altos. Y a través de este plano, automáticamente podía penetrar más ese plano, porque la mordedura puede ser más o menos profunda y por tanto habrá más puntos de corte, e incluso podía orientarlo de distinta manera, porque los brazos son curvos, el cuerpo tiene muchas curvaturas, entonces no siempre entra en igual profundidad todas las zonas de la dentición. Y entonces al final te sustraía todo y te dejaba solamente los bordes de los dientes. Y con esos bordes de los dientes, vean ustedes, distinta profundidad e incluso distinta orientación, pues éramos capaces de generar esto para enseñárselo a los jueces y de generar una transparencia para comparar automáticamente. Ahora ya tenemos programas de ordenador para superponerlo y generar esto. Esto lo publicamos en su momento y ha sido, pues realmente sigue siendo muy usado, realmente bastante útil. Y la tercera parte es algo que está todos los días en la prensa, que tiene que ver sobre los procesos de identificación de las personas que tienen una identidad no reconocida, y sobre todo con todo el problema que estamos teniendo con los inmigrantes, pero sobre todo para establecer la mayoría de edad. Si el inmigrante tiene menos de 18 años, hay que acogerlo en centros de acogida para menores y además hay que reconocerlo y no se le puede expulsar del país, que si tiene más de 18 años de edad se puede volver al país de origen. Entonces hemos trabajado bastante sobre los procesos de formación y envejecimiento de las personas, pero centrándonos sobre todo en la edad de los 18 años. Entonces, solamente algunas cuestiones genéricas para que ustedes tengan información. Explicarle que la edad cronológica es la que marca el calendario, el día que nacemos. Tenemos una edad, lo que dice el carnet de identidad, y es un proceso continuo e inexorable que no podemos cambiar porque es el paso del tiempo de forma técnica, pero hay una edad biológica que es un proceso mucho más diferente, es un proceso más irregular que tiene una evolución constante y diferente entre individuos. Hay gente que tiene 60 años y puede tener una biología de 40 o al revés, y esto tiene una evolución muy diferente. Entonces, cada niño tiene su propio ritmo de crecimiento y maduración y no es un reflejo exacto de su edad cronológica. Esto se lo tenemos que explicar a los jueces. Tenemos que explicar, mire, igual me puedo estar confundiendo porque ha podido evolucionar de una forma distinta. Y algo similar ocurre en el adulto y en el anciano. Bueno, en los primeros momentos lo que hay fundamentalmente es crecimiento y luego lo que hay es desarrollo neurológico, etcétera, lo que nosotros llamamos signos positivos de crecimiento. El niño empieza desde que nace, cómo se va gateando, cómo se puede sentar y hasta que se puede poner de pie y caminar. Y nosotros medimos fundamentalmente estos signos positivos, ahora le diré cómo, pero cuando llegamos de esta edad a esta edad, el adulto joven, lo que hay fundamentalmente es signos neutros de crecimiento, no hay más crecimiento y hay un equilibrio entre la destrucción y la generación. O sea, está todo equilibrado, no hay ningún problema, pero en la senescencia lo que hay son signos negativos de crecimiento, es decir, signos positivos de envejecimiento, donde el anciano ya no tiene sistemas para compararlo y entonces lo que hay es una destrucción de lo que existía. Bien.
Entonces, nosotros para saber la edad de una persona lo hacemos sobre un trípode de 3 estudios diferentes, sobre la edad de maduración somática, somática quiere decir corporal, y sexual. Lo hacemos sobre el estudio de la edad ósea y sobre el estudio dental. Entonces, sobre la edad de maduración somática y sexual, bueno, pues ustedes saben que los niños tienen un crecimiento a lo largo hasta que terminan su proceso de crecimiento, pero eso va aparejado también con un desarrollo de los genitales externos, del vello pubiano, del vello axilar, del vello facial en el varón, y en el varón también cambios del tono de voz. Tenemos muchas tablas que nos relacionan cómo crecen y cuáles son los rangos normales de crecimiento, pero ustedes ya saben, porque han tenido hijos, experiencia o han visto a niños adolescentes, que esto tiene mucha disparidad. Es decir, hay niños que desarrollan muy rápido y hay otros que tardan más tiempo. Por tanto, bueno, hay algunos patrones, pero son generales. También tenemos tablas de crecimiento normal. Sabemos cómo crecen los niños. Ustedes habrán oído esto de los percentiles. Mi niño crece bien, está en el percentil 90 o no, o su niño tiene un rango de crecimiento. Tenemos muchas cosas. Pero cuando tienen menos de 20 años, en ese rango entre los 16, 18, 20 años, nos tenemos que basar en otros marcadores. Entonces estudiamos los huesos y estudiamos los dientes. Lo que hacemos fundamentalmente es estudiar algo que es muy técnico, pero en fin, lo que nosotros llamamos el estudio de la unión de la diáfisis con la epífisis de los huesos largos, ahora explicaré qué es esto, y el cierre de la epífisis de los huesos. Bueno, los huesos largos tienen los extremos que se llaman epífisis y la zona central del hueso largo que se llama diáfisis. Bueno, pues cuando nacemos y en el proceso iniciales, la epífisis están separadas o incluso no están bien formadas o no están totalmente formadas de la diáfisis. Y seguimos creciendo hasta que se unen la epífisis con la diáfisis en una unión que se llama metáfisis. Es decir, que los niños siguen creciendo hasta que el hueso ya no puede crecer más y no puede crecer más cuando está fusionado completamente. Y eso es lo que nosotros estudiamos para saber la edad de una persona. Y lo hacemos fundamentalmente en el estudio de los huesos de la mano. Ustedes habrán oído que a los inmigrantes que le toman un hueso de una mano, o a los niños que tienen problemas de crecimiento. Bueno, pues esto es un hueso y vean ustedes que estudiamos todo el desarrollo de los huesos de la mano, lo que nosotros llamamos los huesos del carpo, todos, que hay bastantes, los estudios de las epífisis distales de las primeras falanges, que son estas, y además de los huesos del metacarpo. Los huesos estos son los metacarpianos, que son unos huesos que tenemos en la palma de la mano. Y la palma de la mano tiene hueso ahí dentro. Y estudiamos todo esto. Vean ustedes, es un chico joven, que por cierto tiene una amputación de este dedo, le falta un extremo de este dedo, la tercera falange de este dedo, pero estudiamos si esto está fusionado y tenemos atlas de comparación. ¿Todos los niños tienen esto de la misma manera? Pues cuando se hicieron estos atlas hace 40 años, no ocurría igual que ahora. Ahora toman mucho más productos cálcicos, toman mucha más leche, están desarrollados de otra manera y los patrones estos han ido cambiando bastante en los últimos años. Pero como estamos en este rango de edades tan complicadas, lo que estudiamos fundamentalmente es la clavícula. Fíjese, lo que estudiamos es la clavícula en su unión con el esternón y con la primera costilla. Es una articulación que tiene un nombre complejo, se llama articulación externo-costo-clavicular, porque está la costilla, la primera costilla, la clavícula. Y estudiamos el desarrollo de la epífisis, sobre todo de esta unión medial con esta articulación. Y entonces hay muchos trabajos, de hecho tuve la oportunidad de colaborar en uno con el Instituto de Patología Forense de Melbourne, y vean ustedes cómo pudimos comprobar que cuando a los 12 años no hay osificación, vean ustedes que está separado, a los 15 años ya puede haber un pequeño aparición de la metáfisis. Pero esto nos seguía sin convencer, no llegábamos a muchas cosas y entonces empezamos a estudiar los dientes. Y hemos estudiado cuántos dientes y qué dientes están en la boca, los estadios de erupción de la boca, de los dientes en la boca. Para eso hacemos una exploración oral, pero también hacemos radiografía de los dientes. Entonces, tenemos muchos esquemas de cómo tienen que estar los dientes en cada estadio, en cada edad. Ustedes saben que tenemos dos denticiones, los dientes de leche, que se llama dentición decidua, y los dientes permanentes, mientras que se intercambia uno por otro, tenemos una dentición mixta. Tenemos dientes de leche junto con dientes permanentes. Bueno, pues entonces tenemos esquemas y miramos si están erosionados. Los dentistas siempre saben que a los 6 años
el primer molar tiene que estar ya en boca. Este es el primer molar permanente. A los 6 años nace, erupciona la primera pieza permanente. Tenemos esquemas, ya le digo, de todas las edades y tenemos esquemas que nos dicen cómo están formadas cada una de las partes del diente, a qué edad y en qué momento. Pero también medimos el grado de mineralización y esto sí es una cosa muy interesante. Los dientes no empiezan por las raíces, como ocurriría cuando construimos una casa. Los dientes empiezan a mineralizarse por las cúspides, por las coronas. Entonces vean ustedes aquí un diente que está en formación. Primero se forma la corona, luego se cierra la corona completamente y después se van haciendo las proyecciones de las raíces hasta que finalmente se cierra el ápice. Esto es una cosa universal, única del diente, que no tiene diferencia entre ninguna población. Lo mismo que en la cronología de la erupción. Esto es universal. No hay diferencia entre grupos raciales, entre grupos étnicos, latitudes, ni sistemas nutricionales. Esto va aparejado con el proceso normal de mineralización de los dientes. Bien, a las 26 semanas intraútero ya aparece ahí del segundo molar deciduo la cúspide y los incisivos están relativamente formados. Dentro del útero esto se puede ver, a las 30 semanas uterinas también, y, perdón, en el nacimiento a término, esto nosotros lo sabemos y lo tenemos que utilizar a veces para saber si el niño está, el feto está a término o no, están constituidas todas las cúspides del primer molar deciduo, del segundo molar deciduo, y se está formando las primeras cúspides del primer molar permanente, la pieza número 6. Esto en el proceso de desarrollo. Aquí vean ustedes este esquema. Pues esto es lo que utilizamos para saber qué edad tiene un niño. Este niño tiene 11 años. Pero ven ustedes que tiene el primer molar permanente en la boca, el segundo molar prácticamente solamente para cerrar o fusionar los ápices, y la muela del juicio la tiene ya empezando a formarse. El juicio, hay quien lo adquiere a los 18 años, hay quien no lo adquiere nunca y hay quien lo adquiere antes, ¿no? Pero por eso se llama muela del juicio, pero realmente no aparece en la boca a los 18 años, aparece mucho antes. Es decir, que hay gente que tiene la muela del juicio erupcionada completamente a los 16 años. Y aquí me he traído un grupo importante de radiografías, por si alguien tiene curiosidad de verlo, de sujetos que tienen de 15 a 17 años, de 17 a 18 y más de 18, para que vean ustedes que no ocurre en todos los pacientes lo mismo, ni que ocurre de la misma manera. Bien, entonces lo que hacemos es mirar los dientes y irnos a un esquema, porque ya le he explicado cómo se forman estos dientes, y darle una categoría. Bien, nosotros nos dimos cuenta que esto, que se hacía sobre ortopantomografía, sobre radiografía en 2 dimensiones, no era lo que ocurría en la realidad. Los procesos de formación no se ven bien en una placa de este tipo, porque esto está en 2 dimensiones. Entonces pensamos, bueno, si esto en 2 dimensiones, de una información relativa, podemos hacer esto en 3 dimensiones, y eso fue lo que hicimos. Entonces montamos una aplicación informática, que también lo hemos publicado ahora relativamente hace poco. Lo que hicimos fue escanear, tener imágenes de TAC, que son en 3 dimensiones, reconstruir la imagen de TAC en un sistema, una aplicación informática que le hemos llamado volumen dental, Dentabol, y aislar mediante un proceso de filtro una pieza concreta y estudiar el grado de mineralización de esa pieza en concreto. Y entonces con esto hemos aportado, yo creo que algo importante. Vean ustedes cómo se ven los esquemas en una proyección 2 dimensiones y cómo se ven los esquemas en una reconstrucción en 3 dimensiones con el programa que hemos desarrollado con el Dentabol. Con lo cual, si tenemos TAC dentales, podemos saber con mucha más precisión la edad del sujeto en un momento determinado. Bueno, esto es de la última nevada, que evidentemente hace tiempo, y esto es para mis compañeros de la montaña, que no tengo mucha oportunidad de salir con ellos, y esta, pues creo que la han visto hace pocos días, había estado por ahí cerca, y bueno, pues está puesta de esta manera. Entonces yo lo que tengo ya solamente es que, creo que me he extendido un poco demasiado, lo siento. Tengo ahí varias cosas más, pero ahora es el momento de que ustedes me pregunten si tienen alguna curiosidad. Podemos, si no, mientras que preguntan o no, colocar un vídeo que tenemos por si alguien quiere tener un poquito más información de la aplicación esta, que ahí explica cómo se hacen las cosas y
y cómo se reconstruyen, etcétera, puede estar de fondo. Le podemos quizás, Curro, quitar el sonido si vemos que puede interferir. Y entonces lo voy a dejar proyectado, lo dejamos un poquitín con el sonido y luego yo le digo a usted cuando lo quita, ¿vale? Gracias. Ya abrimos el turno de palabras, si tiene alguien alguna curiosidad o alguna... Parece que no funciona el... A ver, un momentito. Ya sí. Digo, si el sistema de identificación en 3 dimensiones que se ha hecho se ha aplicado ya de una forma de utilidad, ha tenido ya utilidad práctica. ¿Pero te refieres al Dentabol? Sí, ¿A la reconstrucción de Dentabol. los...? Sí. No, estamos ahora ampliando la base de datos, pidiendo TAC dentales de otras poblaciones para ver cómo se producen los sistemas de mineralización y, bueno, hay varios inconvenientes para aplicarlo. Primero, que no se le pueden hacer TAC dentales a todo el mundo. Y, bueno, un segundín. Esto es un vídeo que presentamos en la Interpol, en la Asociación Internacional de la Policía, donde simulamos un accidente en el cual participamos con la Guardia Civil, que fue un accidente de tren, y donde explica qué mejora esta aplicación que les he explicado que hemos desarrollado para hacer la identificación de las víctimas. Entonces lo vamos a dejar ahora de fondo, solamente en esta parte que no le he explicado antes. Ocurre un accidente, se activan los sistemas de emergencia y entonces estamos simulando que se produce. Está alguien que está diciendo que ha habido un accidente de tren y está comunicándoselo a la central comunica a los equipos de emergencia que se activen y entonces este es el equipo de emergencia que va a llamar a todos los que están implicados en la identificación o en los procesos de trabajo y entonces tiene una primera reunión donde una vez activado el sistema le va a dar instrucciones, le va a dar claves de acceso a la plataforma que está en los dispositivos y está aquí explicándonos qué tenemos que hacer cada uno de nosotros. Una vez que va a terminar esto, dando claves con autorización, etcétera, una vez que está esto, pues empieza a presentar cómo funciona Mobile Forensic Workspace. Y esto ya sí lo podemos dejar tiene nada más que un sonido de fondo para que vayan viendo cómo se hace. La primera parte es simplemente pues que se abre un caso concreto, se le da autorización a todo el mundo, se le dan los certificados para trabajar y le he explicado que puede geolocalizar dónde está el accidente y bueno, pues a lo largo de la explicación pues le iré interviniendo. Si quiere, Curro, puede ya bajar el volumen. Y entonces lo que estaba contestándote, Belén, es que el sistema este es un sistema que tienes que tener la aplicación, evidentemente, descargada en tu ordenador, pero sobre todo tienes que tener una base de datos importante para poderlo comparar a distintas poblaciones. Nosotros esto lo hicimos con población, en este caso, fíjate, era de México, porque era una tesis doctoral de gente de México, pero necesitamos conseguir TAC dentales del sur, de España, del norte de África y de otras latitudes y estamos en eso. O sea que tenemos que ampliar la base de datos. Yo en cualquier oportunidad que tengo le pido a la gente que me mande TAC dentales e intento conseguir base de datos porque el problema es conseguir una base lo suficientemente importante, ¿no? ¿Alguna curiosidad? Sí. Existe un grado en criminología, usted sabe, ¿no? Y tenemos dos itinerarios. Un itinerario que es de derecho puro y otro itinerario que es de policía científica. En el itinerario de policía científica se explican este tipo de cuestiones. Pero por nosotros damos policía científica 1, policía científica 2, medicina legal, investigación pericial, tenemos bastante docencia en ese grado. Pero está dentro del grado de criminología.
No creo que vayan a hacer uno, no tengo la sensación de que vayan a hacer uno de técnicas policiales ni de criminalística propiamente. Me refiero como el que da la Universidad de Alcalá de Henares. Sí. Bueno, yo he tenido oportunidad porque he estado trabajando algún tiempo en la Universidad de Alcalá de Henares y conozco qué es lo que han hecho a través del Instituto de Criminalística, fundamentalmente, pero no sé, yo no creo. En fin, no lo sé, yo no he hablado con la rectora de este tema. Yo pienso que no. Como le han sacado un itinerario dentro de criminología, que es bastante técnico, yo creo que con eso no le puedo contestar, no sé más información. ¿Conoce ese grado en Alcalá de Henares? Sí. ¿Qué le parece? Bueno, lo conozco, pero vamos, no he dado nunca clase allí, tampoco tengo conocimiento profundo de... He mirado algunos programas, en fin, no tengo una opinión muy hecha. Yo me gustaría saber qué va a pasar con la gente que se forme allí, ¿no? ¿Cuál es el destino profesional, ¿no? ¿Cuál es el grado de profesionalización que podrán adquirir, ¿no? Y bueno, esto sí me plantea ciertas dudas, ¿no? Quizá parece un poco incompleto, como es algo muy nuevo, ¿no? Claro, está empezando, ¿no? Hombre, yo creo que lo habrán detectado como una necesidad, pero lo que hay que saber es qué va a hacer esa gente cuando acabe. ¿A dónde se va a poder trabajar? ¿Va a trabajar dentro de los cuerpos policiales? ¿Va a trabajar dentro de la Guardia Civil? ¿Se tiene que restringir a estar en la universidad? En fin, ese tipo de cosas, ¿no? Una pregunta complicada, sí. Creo que había la palabra por ahí, sí. Solo hay allí, ¿verdad? Bueno, Sí. nosotros explicamos criminalística dentro de nuestra disciplina, pero quizás seamos la materia, la medicina legal y forense, los que tenemos más criminalística dentro de toda la universidad. ¿Había alguna pregunta? Sí, por ahí. Sí. Esto realmente todavía. Bueno, pues yo creo que es una buena pregunta porque el principal limitación que tiene cualquier método de identificación es que tiene que ser comparativo. Tienes que tener algo con lo que comparar. Entonces, si no tienes ADN para comparar, no te sirve para identificar a la persona, ¿no? En esos casos, por ejemplo, el hombre de las nieves, otro tipo de cuestiones, la ciencia forense como que no tiene mucho interés porque nosotros vemos cadáveres hasta 20 años, porque los hechos criminales que se cometieron tienen el límite de los 20 años porque ya se sobreseen los asuntos que tengan más de 20 años. Pero no obstante sigue siendo un problema importante. Por ejemplo, con la memoria democrática, con la memoria histórica, la fosa esta gigantesca donde están estos cadáveres hace 70, 80 años que están enterrados en condiciones tremendas, va a ser muy difícil extraer ADN. Entonces, y sobre todo tener referencias para poder comparar, porque los padres de esos señores ya no existen, los hijos pueden existir, pero puede que no aporte suficiente información, se pide de los hermanos, se está intentando conseguir ADN mitocondrial. Entonces, la pregunta que has hecho, la contestación más correcta sería, si no tienes para comparar, no puedes identificar. Por ejemplo, en el accidente de Madrid, el accidente de trenes de Madrid, perdón, el accidente terrorista de Madrid, el atentado terrorista, había un problema importante porque había una población muy grande de gente que no era española, rumanos, que iban a Madrid a arreglar sus papeles, etcétera. Esa gente tuvo miedo y los familiares no dijeron que sus familiares iban en esos trenes y se tardó bastantes días en conseguir datos y luego los datos ante mortem fueron muy complicados para conseguir. También tuvimos otro caso en un accidente en el de Spanair en Madrid, que había dos hermanas biológicas entre sí, pero eran hijas adoptivas de los padres. Y entonces tuvimos que identificarlas por el parentesco entre ellas, o sea, la filiación, por el grado de filiación entre ellas, que eran las únicas que tenían un ADN compatible. Pero no pudimos compararlo con los padres, es decir, que los procesos de identificación siempre tienen esta limitación tremenda, ¿no? Creo que mi profesor Guirao tenía... Sí, bueno, está ahí. Sí. Hola, buenas. Buenas. ¿Qué se hace en los casos en los cuales sea imposible identificar un cadáver?
Esto ocurre todos los días, por ejemplo, por desgracia, con este Mare Nostrum que nos está arrojando este mar de muerte, ¿no? Donde estos cadáveres que se reconocen, pues primero no los reclama nadie, luego no sabe la afiliación y no se identifica. Entonces se intenta coger una ficha de reconocimiento general y se inhuma en un cementerio con un número de identificación, que tiene que ver con la fecha o con lo que diga el juez, porque son cadáveres judiciales además. Y entonces se dejan inhumados en una zona del cementerio característica con un número de identificación sin identidad. Si son cadáveres que no proceden no tienen ese origen, sino que se encuentra el cadáver, o bien se puede mantener en cámaras frigoríficas en los institutos anatómicos forenses el tiempo que haga falta, sin embalsamar, porque mejor están en congelación, y se mantienen durante un tiempo. Eso es lo que se suele hacer en la realidad. Sí, profesor Guirao. Bueno, se puede explicar la tibia, se puede explicar las cosas, sino una importante base anatómica con un contexto clínico, dentro de un contexto clínico, para poder tener una magnífica referencia. Ahí has puesto cantidad de imágenes donde subyace una anatomía, la anatomía fundamental. Bueno, eso es un poco barrer para casa. Pero también barrer para casa porque has puesto un odontograma y has puesto una fórmula dentaria y en el papel que el Parque de las Ciencias tenemos como complemento de la actividad, entre comillas, docente, médica o clínica para todo tipo de público, pues tenemos un taller de dientes y explicamos la fórmula dentaria y explicamos cómo en el pabellón del cuerpo humano, donde hay muchas cosas, pero en fin, cuando he visto el odontograma he visto que nosotros aquí le contamos a las visitantes cómo es posible que con 32 dientes puedan tener un 46. Eso lo contamos aquí en el Parque de la Ciencia, en un taller dentro del pabellón del cuerpo humano. Sí, es muy interesante porque bueno, eso es incluso algo que le haría falta saber a los médicos también. Porque, es decir, los médicos no saben nada de nomenclatura dentaria, ni saben casi nada ni de materiales, ni siquiera casi de anatomía dentaria, ¿no? Y entonces, bueno, pues estas son cosas que siempre estamos con esta deuda pendiente, ¿no? De que hasta dónde podemos llegar, qué podemos enseñar, ¿no? Pero lo veo con mucho agrado que esto se esté implementando en el Parque de la Ciencia y seguro que con mucha curiosidad y con mucho... Si hay algo del material que tengo o que se ocurra, que podáis, pues por supuesto lo comparto con vosotros. Es de lo que si se ocurre alguna cuestión... Hombre, venir todos los sábados a hacer un taller quizá me va a costar un poco más de trabajo, pero a lo mejor alguna cuestión de... Sí, sí. Lo que necesitéis, con mucho gusto. Sí, sí, de un tiempo a esta parte, de hace quizá una década, desde la aparición de las series de crímenes, ¿no?, en televisión, sí, hay una mayor visibilidad de los médicos forenses, ¿no?, de la investigación criminalística, y también eso llega más a los medios de comunicación, ¿no? Los telediarios, ¿no?, los informativos están llenos de casos, ¿no?, de crímenes. Entonces, dos preguntas. La primera sería, ¿hay mayor número de crímenes ahora que antes o simplemente se ven más ahora que antes? ¿Y cómo influye en la investigación de un caso esa presencia mediática o esa exposición continua sobre pues, casos muy señalados, ¿no?, que están todos los días en la televisión, en la prensa, ¿no? ¿Cómo influye? Bueno, pues hay una parte muy, muy positiva, que es que esto ha llegado a la cultura general, es decir, que la gente se entera de las cosas, se lo entiende mejor. Hay una parte muy, muy negativa que le quitan el valor y el razonamiento científico a muchos de los procesos. Uno se puede imaginar que a lo mejor hacer una huella por unos dientes, que yo lo he visto en algunas películas o en alguna serie, se hace en un proceso que parece que es muy sencillo y muy rápido, y esto es muy complejo. Entonces ha livianizado toda la investigación criminal. La presión de los medios pues puede ser
de nuevo tiene la parte positiva, que es que pone en evidencia ciertas cosas que son necesarias. Además, los medios de comunicación están haciendo una labor muy buena en llegar y en divulgar esto, que también es necesario que la gente lo entienda del nivel de divulgación, pero a veces pues se entorpece parte del proceso, ¿no? Sin embargo, yo he tenido una sensación, he seguido muy de cerca el tema de Diana Quer, y me ha abierto algunas luces sobre dónde seguir ciertas investigaciones, y de hecho hemos pedido un proyecto europeo, no por el tema de Diana Quer, sino con el tema de nuevas técnicas, porque el proyecto europeo lo que propone es mejorar los sistemas de reconocimiento de indicios en lugar del crimen, pero también sobre grandes bases de datos. Y entonces, por ejemplo, imagínese usted que lo que ha significado los sistemas de comunicación, la torre de control, los teléfonos móviles, porque han capturado a este señor por medio de la localización de los teléfonos móviles. Si la investigación forense también empieza a utilizar miles de datos que están en el aire permanentemente, bien por sistemas de comunicación, con sistemas de análisis más eficaces, pues no se hubiera tardado 1 año y medio en resolver esto, porque la Guardia Civil tuvo que estar resolviendo sobre sistemas de comunicación hasta que encontró que efectivamente este señor no había estado donde decía esa noche, y entonces ya fue cuando empezaron a seguir el rastro. Y luego también las imágenes, porque no hablo nada de imágenes, pero las imágenes sabían que había pasado por el puente donde tiraron el teléfono, sabían que habían pasado una serie de coches. Las imágenes eran malas, no podían analizarlas bien, pero con nuevos sistemas de análisis de imágenes también estamos trabajando sobre esto con un grupo muy potente de la Universidad de Granada, que son los que nos han ayudado a resolver todos estos conflictos, que son la gente del sistema y lenguaje informático. Es un grupo muy importante de investigación que han entendido muy bien nuestro problema y que han sido capaces de entendernos y de buscarle soluciones. Cuando tú le dices a un ingeniero, mira, es que quiero que me midas el volumen del diente en 3 dimensiones. Bueno, pues esto tienes que encontrar al ingeniero, al interlocutor concreto y decir para qué, cómo. Tiene que entender cómo, y yo también tengo que entender qué posibilidades tienen ellos con los sistemas informáticos, ¿no? Entonces ahora mismo estamos trabajando sobre estos temas, sobre mejora de recogida de datos, sobre datos que igual no tiene la policía, sino que están, por ejemplo, en las compañías de comunicación, ahora Orange, Telefónica, o sea, Movistar, etcétera, y cómo podemos compartir el análisis de esos datos para mejorar la investigación criminal. Estamos también con gente de derecho, temas de... porque aquí hay mucho tema de propiedad de datos, de quién son estos datos, si se pueden compartir. Fíjese lo que se ha armado ayer o antes de ayer, porque un juez ha retenido unos teléfonos móviles de unos policías, de unos periodistas de Mallorca. Entonces, quiero decir que estas cosas también, de qué son estos datos, cómo se pueden compartir, ¿no? Entonces estamos entrando en una esfera de las nuevas tecnologías, de los sistemas de información y comunicación que están revolucionando la investigación criminal. Entonces la criminalística de laboratorio, de pollata, de hacer análisis de ADN y tal, pues claro, está quedándose como forma complementaria, pero no como esencial, ¿no? Entonces, dentro de pocos años vamos a hablar de una investigación criminal en unos términos totalmente distintos. Sí, bueno, esto. Se me ocurren muchísimas preguntas, pero como ya nos pasamos media hora de la hora prevista, me las voy a guardar para otro momento. Solo quería, más que una pregunta, una reflexión y un agradecimiento, porque ha sido una excelente demostración de cómo en la Universidad de Granada pues, se hace buena docencia, buenísima investigación y también divulgación. La verdad que a veces despachamos nuestras opiniones sobre lo que sucede en las universidades de una forma muy rápida, y hoy hemos tenido un ejemplo magnífico de cómo se dan la mano docencia, investigación y divulgación. Muchísimas gracias por su conferencia y le dejamos la palabra al coordinador del ciclo. Nada más que invitarles a la siguiente, que es sobre las plantas. Por primera vez vamos a tener a la botánica dentro del ciclo, y a la siguiente, que serán una cada mes hasta el mes de mayo. Sí. Y bueno, como siempre, antes de que se vaya y antes del aplauso que te mereces, quiero darte un regalillo que hacemos en cada una de estas Parece una caja conferencias. Y bueno, es un Mira, modelo, es un modelo de ya necesito soltar el micrófono porque necesito las 2 manos. Un modelo de la primera máquina de vapor de la historia, la Eolimpida de Herón del siglo I después de Jesucristo. Qué bonito. Entonces es además muy bonito. No le he encontrado ninguna relación con
Con los dientes, ¿no? Ni con los dientes, ni con las técnicas forenses, pero bueno, lo que tenemos es esta esfera de cristal, se cuelga de acá, esto gira y se llena de agua. Ya te contaré despacio cómo hacerlo. Vale. Agua mejor si es agua destilada de la plancha simplemente, con un mecherito de alcohol se le pone debajo, empieza a hervir el agua, sale el vapor y empieza a girar. La primera vez que lo pongamos en marcha, quizás merezca la pena que lo hagamos juntos para verlo bien. Y Tiene miedo que lo rompa. Bueno, uno de los días se nos encabritó aquí una de ellas y no se rompió casi de milagro, porque empezó a salir solo por uno de los dos pitorros y se desequilibró. Pero haciéndolo bien no hay problema ninguno. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Vicente. Un placer, un gusto. Muchas gracias. Muchas gracias. Pero